En aquel universo, la fe tenía arquitectura. No era una idea abstracta. Era piedra, metal, y luz. Los templos orbitaban planetas como lunas artificiales. Las estatuas de los dioses atravesaban atmósferas, tan grandes que las civilizaciones crecieron a su sombra literal. Durante eras, los mortales habían aprendido a mirar hacia arriba, aceptaban que el cielo tenía dueños. Ahora el cielo estaba vacío. El cielo de aquel universo llevaba siglos sin escuchar plegarias. No porque los mortales hubieran dejado de creer, sino porque ya no quedaba nadie que respondiera. Los templos eran ruinas abiertas al vacío del espacio, estatuas colosales yacían decapitadas, partidas, reducidas a polvo estelar. Cada una representaba un nombre que algunas veces fue temido, adorado, y suplicado. Ahora, solo eran escombros de fe. Gorr caminaba entre los restos del panteón. Caminaba con mucha calma que lo hacía verse intimidante, mientras a su alrededor estaban los restos de múltiples dioses que él mismo eliminó con anterioridad. Él ignoraba dichos cuerpos como si no valieran nada. Producto de su brutal odio hacia lo divino. No corría. No celebraba. La eternidad oscura se movía alrededor de su cuerpo como un animal cansado de morder. A su paso, la sangre divina flotaba en el aire como motas de luz apagándose lentamente. Frente a él, los últimos dioses de ese panteón se habían reunido. 3 de ellos restantes. No quedaban más. Uno sostenía una lanza forjada con la esencia de una estrella. Otro intentaba mantener la compostura, aunque su armadura celestial se encontraba agrietada. El tercero apenas podía mantenerse en pie. Esto es una blasfemia. Los dioses no pueden caer así. Dijo uno de ellos frustrado al ver que alguien lo había aniquilado en su mayoría, y estaban a punto de ser los próximos. Sin embargo Gorr lo observó, sin mostrar emoción alguna. Todos dicen lo mismo, hasta que efectivamente terminan cayendo. Exclamó el carnicero de dioses con clara ironía en su áspera voz. El segundo dios accedió a dar un paso al frente, para oponerse en su contra. Tú no entiendes lo que haces. Sin nosotros, este universo perderá su equilibrio. Los mortales terminarían destruyéndose entre ellos, y por eso nos necesitan. Interesante afirmación, mi querido amigo divino. Si ese es el caso, entonces dime, ¿acaso necesitaron a alguien cuando mi mundo agonizaba? ¿Acaso necesitaron a alguien cuando mi esposa y mis hijos lloraban por hambre? ¿Dónde estaba vuestro equilibrio entonces? Los dioses se quedaron en silencio tras oír la demoledora respuesta de Gorr. El tercer dios cayó de rodillas, mientras se sentía incómodo por las palabras de Gorr. No era producto del peso de las heridas, era producto del peso de la verdad que acababan de recibir, una verdad que lo empezó a golpear por dentro. No todos los dioses somos iguales. Algunos si escuchamos, yo protegí ciudades, yo detuve guerras, yo... No te estoy juzgando como individuo. Te estoy juzgando como concepto que debe desaparecer. Respondió Gorr con evidente frialdad en su voz, y luego alzó la mano, así una masa negra de oscuridad envolvió su mano, formando una intimidante espada de color negra en la palma de su mano. Los dioses no fallan por ser crueles, fallan por ser indiferentes con el sufrimiento de seres a los que ustedes consideran como inferiores. El primero atacó queriendo silenciar a Gorr. El ataque fue rápido y desesperado, la lanza estelar cruzó el espacio como un relámpago. Pero Gorr no la esquivó, sino que con una sola mano la partió como si nada. La eternidad negra se abrió paso hasta el pecho del dios de la lanza. No hubo ninguna victoria gloriosa, solo un apagón frío y brutal. El segundo dios gritó, invocando el nombre de su propio panteón como si eso pudiera salvarlo. ¿No lo entiendes? Nosotros somos necesarios. El universo se desmoronará sin nosotros. Pero Gorr rápidamente lo atravesó en el pecho con la temida necroespada. El dios escupió una gran cantidad de sangre, pero Gorr ni siquiera se inmutaba. La frialdad con la que Gorr lo miraba era simplemente inquietante. Entonces, que este universo se desmorone sin mentiras. Acto seguido Gorr sacó su espada del pecho del dios, y segundos después Gorr lo decapitó sin piedad alguna, así matando al segundo dios que quedaba. La impotencia inundó al tercer dios, el cual no había podido hacer nada para salvar a sus compañeros caídos, y una rabia comenzó a inundarlo. ¿Crees que tu dolor te da derecho a borrar a todos? ¿Crees que tu tragedia te convierte en juez de la existencia? Mi dolor no me dio este derecho. Me dio la claridad para ver que ustedes son una plaga que no debería existir. Yo era uno de ellos. Fui un mortal al igual que tú y los de tu especie,
pero ascendí a la divinidad. Sé lo que se siente perder algo. Pero si nos matás, no quedará nadie para detener horrores mayores que nosotros. Gor lo observó con mucha atención, pero sin cambiar su expresión fría. Ese es el problema con ustedes. Ustedes siempre se ven a sí mismos como la última barrera contra el caos, y nunca se preguntan si acaso es culpa de ustedes por permitir que dicho caos siga existiendo. No, te equivocas, este universo sobrevivió a guerras cósmicas, a entidades devoradoras de estrellas, a plagas que borraron sistemas enteros. Sobrevivió porque nosotros existíamos, no porque fuéramos buenos, sino porque éramos necesarios. Mi mundo también sobrevivió a guerras, a hambrunas, a eras de oscuridad. Hasta que dejó de hacerlo. Y ustedes no hicieron nada. Por cada plegaria que suplicábamos, cada día hubo una vida menos. Vi con mis propios ojos el cómo mi esposa murió de manera horrible, y vi de forma impotente el cómo mis hijos se desvanecieron por falta de comida. Mis padres fueron brutalmente masacrados en una guerra civil por falta de recursos. Así que ahórrate tus sermones y no me hables de sufrimiento, tú claramente no sabes nada por lo que yo pasé. No, te lo juro. No todos los dioses somos iguales. Algunos protegemos, algunos escuchamos, algunos lloramos cuando los mortales mueren. El manto de oscuridad envolvió a Gor con un traje con capucha, mientras Gor lo observaba sin quitar su fría expresión. Con llorar no resuelves nada, ni tampoco equivale a salvar. Y escuchar no es ayudar, ustedes confunden la compasión con la presencia, y la presencia con responsabilidad. Si nos matas, ¿qué aprenderán los mortales? Que no hay nadie arriba, que están solos. Ellos han estado solos desde siempre, solo que antes, les mentían al respecto para que pudieran convencerse a sí mismos de que hay seres allá arriba que los cuidan y protegen. Vaya que la extinción de mi gente demostró todo lo contrario. El joven dios luego gritó de frustración, al ser incapaz de soportar más la conversación. Entonces mátame y termina con esto, demuestra que eres mejor que nosotros siendo el verdugo del cielo. Con mucho gusto voy a acabar con tu miserable y patética existencia. Respondió Gor ya cansado de la conversación, y él alzó la mano y en ella la eternidad negra formó una imponente lanza oscura muy puntiaguda. No busco ser mejor que ustedes. Simplemente quiero que dejen de existir. Acto seguido, el combate fue breve, pero no porque el dios era débil, sino porque estaba cansado de serlo. Cada golpe de Gor era preciso, no había rabia, no había furia descontrolada. Solo una coreografía de finales. Varios minutos después, Gor se cansó de jugar y de un rápido movimiento le cortó un brazo al dios, haciéndolo retroceder y gritando de dolor. Pero el dios no se rendía y volvía a liberar poder divino para contraatacar. Los minutos pasaban y Gor cada vez más se cansaba de jugar, y en un momento determinado de la pelea, Gor le corta el otro brazo, haciendo que se retuerza del dolor cayendo al piso. Ve despidiéndote de tus dones, escoria divina. Segundos después, Gor le atravesó el pecho con la necroespada, para luego cortarlo a la mitad, matando a ese último dios que quedaba, así eliminando todo ese panteón de dioses. El panteón dejó de existir, no hubo explosión, no hubo coros. Solo quedó el vacío reclamando lo que siempre le fue suyo. Gor se quedó solo entre ruinas divinas, por un momento pareció cansado, pero no de manera física, sino de forma existencial. Luego dirigió su mirada hacia los templos destruidos. Otra plaga de dioses eliminada. Exclamó el carnicero de dioses mientras caminaba acompañado del silencio que abrumaba todo el lugar. Mucho tiempo después. En un lugar donde los universos se recuerdan unos a otros. Gor llegó a un lugar que no era un mundo, sino un cementerio de realidades. Bibliotecas construidas con huesos de entidades ancestrales, criaturas hechas de memoria que se alimentaban de historias y universos muertos. Allí, Gor no buscaba dioses, buscaba patrones. El lugar no tenía nombre. Ni siquiera los seres más antiguos que habitaban ahí podían describirlo con precisión, porque no era exactamente un mundo. Era algo anterior a los mundos. Un punto de las realidades se tocaban. Fragmentos de universos muertos flotaban como islas silenciosas en un océano negro. Restos de estrellas convertidas en polvo gris, orbitaban esqueletos de civilizaciones olvidadas. Las leyes de la física no estaban rotas allí. Simplemente no eran relevantes. Gor caminaba entre esos restos. A su alrededor flotaban fragmentos de templos divinos que había destruido en otros universos.
Algunos todavía irradiaban ecos de poder, otros eran poco más que ruinas sin significado. La eternidad negra se movía lentamente sobre su piel, como una criatura que dormía con un ojo abierto. Gor no había venido a ese lugar a matar. Había venido a aprender. Durante siglos había seguido el mismo patrón: encontrar dioses, comprender su estructura, exterminarlos. Pero el multiverso era vasto. Demasiado vasto incluso para su cruzada. Así que buscó algo más peligroso que cualquier dios: información. En el centro de aquel lugar flotaba una estructura imposible, una biblioteca construida con fragmentos de realidad solidificada. No había puertas ni ventanas. Solo grietas donde escapaban destellos de conocimiento antiguo. Las entidades que habitaban allí no eran exactamente seres vivos. Eran memorias conscientes. Relatos que habían sobrevivido a los universos donde nacieron. Cuando Gor se acercó, aquellas memorias tomaron forma. Figuras translúcidas, hechas de constelaciones rotas y voces superpuestas. Vaya, con que estamos ante la presencia del carnicero de dioses. Aquel que vacía los cielos. El mortal que se niega a morir. No he venido a recibir títulos. He venido por respuestas. ¿Cuántos dioses has matado, carnicero de dioses? Gor no respondió de inmediato, miró las ruinas que flotaban a su alrededor. Lo suficientes como para saber que no son diferentes entre sí. Noto arrogancia en tu voz. No, solo tengo experiencia lidiando con el mismo patrón una y otra vez. ¿Qué es lo que deseas saber, asesino de panteones? Gor cruzó los brazos tras oír la pregunta. Quiero saber si existen universos donde los dioses no abandonen a los mortales. Las entidades guardaron silencio tras escuchar la respuesta de Gor. Finalmente una de ellas respondió. Existen ciertos universos donde los dioses no abandonan. Los destruyen. Gor, tras oír eso, levantó ligeramente la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, Gor mostró interés real. Adelante, los escucho. Luego la biblioteca se abrió, no de manera física, sino que de manera conceptual. Frente a Gor, aparecieron imágenes flotantes. 12 esferas gigantes. Cada una de esas esferas contenía galaxias, estrellas, civilizaciones. Este es un multiverso distinto al que conoces. Es una estructura cósmica, dividida en 12 universos principales. Cada universo tiene su propia historia, su propia evolución, y su propia jerarquía divina. Gor observaba con atención todas las imágenes que se les había presentado. ¿Qué clase de jerarquía estamos hablando? Son conocidos como dioses de la destrucción. Luego las imágenes cambiaron. Planetas desapareciendo en destellos de energía. Civilizaciones borradas de la existencia. Mundos enteros reducidos a polvo cósmico. Estos dioses no esperan plegarias. Su función es eliminar mundos para mantener lo que llaman equilibrio. Un balance universal. Destruyen planetas cuando creen que una civilización se ha vuelto inútil o problemática. Pero no solo eso, cada dios de la destrucción está acompañado cada uno por un ángel. Estos seres son aún más poderosos que los dioses destructores. Entiendo. No debo subestimarlos a pesar de mi absurdo poder. Las imágenes continuaron. Un planeta con océanos y ciudades brillantes. Un gesto divino, y se muestra a un mundo explotando en silencio. La eternidad negra comenzó a agitarse alrededor de Gor. ¿Y qué sucede con los mortales? No pueden resistirse ante eso. Estos dioses poseen poder absoluto dentro de sus universos. Son parte del sistema cósmico que mantiene ese multiverso funcionando. ¿Acaso nadie los juzga? Existe una autoridad superior. Luego las imágenes cambiaron nuevamente. Y mostraron dos pequeñas figuras sentadas en tronos. Parecían niños, pero no lo eran. Su presencia hacía temblar el tejido de la realidad de dicho multiverso compuesto por 12 universos. Otra entidad de la biblioteca exclamó lo siguiente. Son conocidos como los Reyes del Todo. Seres que pueden borrar un universo entero con mucha facilidad. Así que estos dioses destruyen mundos. Y los reyes destruyen universos. Eso es correcto. Un largo silencio envolvió a la biblioteca. Gor procesaba todo en cuestión de minutos, hasta que finalmente habló. ¿Cuántos mundos han sido destruidos por estos individuos? Han sido incontables. Miles de civilizaciones han sido borradas del cosmos. Planetas enteros han sido borrados en nombre de un balance universal.
La eternidad negra se expandió ligeramente, como si respirara más profundo. Gor se mantenía con una expresión fría, mientras observaba y analizaba todo lo que le decían. Las entidades no lo contradijeron. Gor volvió a mirar las 12 esferas flotantes, 12 universos, 12 cielos llenos de dioses. 12 sistemas que justificaban la destrucción como una necesidad. Por primera vez en siglos, una emoción atravesó el vacío de su mirada. No era rabia. Era confirmación. Una confirmación de que los dioses no tienen remedio. Al menos desde su punto de vista, no lo tenían. Durante milenios pensé que los dioses eran un accidente del poder. Ahora veo que algunos universos los convierten en instituciones de poder para decidir quién vive y quién muere. Si entras a ese multiverso, alterarás todo ese sistema entero. ¿Qué piensas hacer? Lo mismo que he hecho en todos los universos donde he puesto un pie. Vaciar los cielos. Si llaman equilibrio a destruir mundos, entonces ellos necesitan aprender lo que significa la extinción de los dioses. Decía el carnicero de dioses con total frialdad, mientras la oscuridad se abrió. Igor fue rumbo directo hacia dicho multiverso conformado por 12 universos. La llegada a este multiverso no fue violenta. No hubo explosiones. No hubo choque de realidades. La llegada de Gor fue silenciosa. La oscuridad se abrió como una herida en el tejido del cosmos, y Gor emergió lentamente, como si desde siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Aunque todo en ese universo gritaba todo lo contrario. El universo 11 respiraba vida. Miles de galaxias giraban con armonía matemática. Nebulosas brillaban como pulmones cósmicos, expandiéndose y contrayéndose en ritmos que habían sido calculados desde el nacimiento mismo del universo. Era un cosmos ordenado. Demasiado ordenado. Gor flotó en el vacío, inmóvil, observando. La eternidad negra se movía suavemente alrededor de su cuerpo, formando pequeñas espinas que vibraban con inquietud. No era miedo. Era reconocimiento. Había cruzado a un sistema donde los dioses no eran leyes, eran funciones de una jerarquía. Durante días, o tal vez años, el tiempo ya no tenía significado para él. Gor no se movió, solo observaba. Vio civilizaciones prosperar. Vio planetas florecer. Vio razas evolucionar bajo cielos que nunca habían conocido la ausencia divina. Aquí, los mortales sabían que existían dioses. No por fe, sino por evidencia. Y eso lo inquietó. Porque donde hay evidencia también hay responsabilidad. Fue entonces cuando lo vio. Un planeta hermoso. Océanos de color esmeralda, continentes cubiertos por ciudades que brillaban como constelaciones en miniatura. Millones de vidas moviéndose en armonía, tecnología avanzada, cultura e historia. Un mundo vivo. Gor permaneció oculto entre la sombra de un asteroide muerto, observando. Y entonces el cielo cambió. El espacio mismo parecía tensarse. No como una estrella fugaz, ni como un rayo, sino como autoridad hecha forma. El dios de la destrucción del universo 11, Belmont. Su figura apareció flotando sobre él, su rostro era una mezcla grotesca de sonrisa juicio, estaba quieto, indiferente. Pero no había odio en sus ojos, no había placer, solo una fría decisión. Gor no se movía de donde estaba, solo permanecía observando lo que ocurría. Luego Belmont extendió la mano, debajo de él, el planeta seguía girando, ajeno a su destino. Las ciudades continuaban iluminadas, los océanos seguían latiendo contra las costas. Los mortales no sabían que su historia estaba a punto de terminar. Luego Belmont habló, pero no en voz alta, sino en un idioma que el universo mismo entendía. Este mundo ha alcanzado su límite. Su voz no era cruel, era administrativa. Su desarrollo ha comenzado a desviarse hacia la decadencia. El equilibrio requiere su eliminación. Gor sintió algo moverse en su interior, no era rabia, al menos no todavía. Él sentía algo peor. Reconocimiento. Reconocía exactamente lo que iba a suceder, pues su mundo natal sufrió un destino similar cuando este solía ser un mortal. Belmont levantó un dedo, una esfera de energía púrpura comenzó a formarse en su mano, no era fuego, era aniquilación condensada. Debajo, los habitantes del planeta seguían viviendo sus vidas, sin tener conciencia del destino que les esperaba a la vuelta de la esquina. Algunos reían, otros dormían, otros soñaban con futuros que no sucederían. Gor observaba desde las sombras cada detalle, cada vida que estaba a punto de desaparecer. Cada historia que estaba a punto de terminar sin aviso. La eternidad negra se tensó alrededor de su brazo. A esto es lo que llaman balance. Susurraba Gor.
La palabra sabía amarga. Belmont lanzó la energía. No hubo explosión inmediata. Primero vino el silencio. Luego, la inexistencia. El planeta desapareció, no fue destruido ni tampoco fue fragmentado. Fue borrado. Como si nunca hubiera existido. El espacio donde estaba ubicado quedó vacío, limpio, ordenado y perfecto. Gore, tras presenciar todo esto, permaneció quieto, y finalmente habló. Ni siquiera rezaron. Ni siquiera tuvieron tiempo de suplicar. Estos dioses no son nada diferentes a todos los que he matado durante tantos siglos. Vermouth observó el vacío donde el planeta se encontraba anteriormente, no celebró ni dudó, simplemente giró y desapareció. Su trabajo estaba hecho, su función fue cumplida. Gore quedó en el silencio del espacio muerto, la eternidad negra comenzó a moverse con violencia contenida. No fueron ignorados, fueron sentenciados. Recordó a su esposa y a sus hijos. Recordó las plegarias que nunca fueron escuchadas. Recordó el hambre, la desesperación, la muerte lenta, y ahora había presenciado algo peor que la indiferencia. Había visto una ejecución programada, un dios que no abandonaba, sino que decidía. Gore levantó la mirada hacia las estrellas, la eternidad negra se afiló, formando cuchillas que cortaban la oscuridad a su alrededor. Por primera vez desde que llegó a ese universo, Gore sonrió, pero no de alegría, sino de certeza. Este universo será purgado de la plaga divina, como todos los demás. Se decía a sí mismo mientras todavía flotaba en el frío y vacío espacio exterior. Pero aún no ha atacado, no todavía, porque Gore no era un animal impulsivo, sino un cazador calculador. Y un cazador paciente observa a su presa antes de clavar el arma. En algún lugar del universo 11, muy lejos de allí, un guerrero meditaba en silencio. Ese guerrero no era otro que Jiren. Y sin saberlo, el dios de la destrucción de su universo acababa de convertirse en objetivo de un exterminador cósmico sin escrúpulos. Mientras tanto, en las sombras entre estrellas, Gore estaba vagando por el cosmos. Caerán uno por uno, hasta que no quede ceniza de ellos. El vacío no respondió. Pero por primera vez en ese universo, había llegado algo que no obedecía a ningún dios. El universo 11 no era ignorante, era vigilante. Después de la desaparición del planeta, después del juicio ejecutado por Vermouth, algo había cambiado en las corrientes invisibles del cosmos. No en los registros, no en los informes, sino algo más primitivo. La sensación de ser observado. Durante semanas Gore no atacó, solo observaba, aprendía y escuchaba. Las civilizaciones hablaban de héroes, de protectores, de guerreros que defendían la justicia. Un nombre aparecía constantemente, un nombre repetido con reverencia. Jiren. El guerrero invencible. El símbolo de la justicia absoluta. El mortal que rivalizaba con los dioses. Y eso, despertó el interés de Gore. Porque si existía alguien cercano a un dios, eso sería él. Jiren, quien meditaba en medio de la nada en un planeta lejano y desértico, sintió una especie de perturbación. Una perturbación en el espacio, él sentía que algo no cuadraba en el lugar. Vestía con su característico único rojo y negro traje, y sus botas blancas. El aire a su alrededor cambió, no con sonido, sino con ausencia. Una presión invisible comenzó a expandirse lentamente, como si el espacio mismo se estuviera contrayendo alrededor de algo que no pertenecía a ese universo. Jiren lo sintió. Sus ojos se abrieron lentamente, y entonces habló. ¿Quién eres? Su voz fue firme. Él giró su cabeza lentamente hacia el horizonte, donde una figura comenzaba a emerger desde la oscuridad. Una silueta delgada, cubierta por una sombra que se movía como si tuviera voluntad propia. Sus ojos, vacíos y sin brillo, sin emoción. Jiren frunció ligeramente el ceño, su instinto le gritaba algo que él rara vez sentía, peligro. Pero no un peligro común, un peligro existencial. Jamás te había visto por aquí. Tu poder se siente divino. Pero no parece ser un dios de la destrucción. Hubo un silencio luego de esas palabras. La figura se detuvo a varios metros de distancia, la sombra viva que cubría su brazo comenzó a alargarse lentamente, formando algo similar a una hoja oscura. Entonces la figura respondió, con una voz profunda y antigua, cargada de siglos de dolor. Estás en lo correcto, mortal. No soy un dios. Soy el que prepara sus tumbas. Luego de dicha respuesta por parte del carnicero de dioses, el aire se volvió más pesado, el viento dejó de moverse. Incluso el planeta parecía haberse detenido para escuchar.
Jiren entrecerró los ojos, analizando cada detalle, cada movimiento, cada vibración. Hablas como si fueras un enemigo. Eso es porque lo soy. Soy enemigo de todo aquello que representa lo divino. Entonces eres enemigo de este universo. No lo soy. Soy enemigo de quienes deciden que los mundos deben morir. Pero si te interpones en mi cruzada, tú también serás marcado como enemigo. Las palabras de Gore resonaron con una fuerza extraña, no como una amenaza, sino como una sentencia. Luego Jiren apretó los puños. El equilibrio en el cosmos es necesario. Sin destrucción, el caos consumiría todo. Equilibrio. Equilibrio dices. Así llaman tus dioses el borrar mundos llenos de vida. ¿No entiendes cómo funciona este universo? Los dioses no destruyen por capricho, lo hacen para preservar el futuro. He visto un planeta desaparecer. He visto a millones morir sin aviso. Sin haber tenido una oportunidad de futuro. Eso no es equilibrio, es genocidio disfrazado de balance. No permitiré que amenaces este universo. No necesito hacerlo. Tus dioses ya son su amenaza. ¿Por qué has venido aquí exactamente? Busco al dios de la destrucción de este universo, y darle su merecido castigo. Luego hubo un silencio bastante fuerte. Los ojos de Jiren se endurecieron ante la respuesta de Gore. No permitiré que molestes al señor Vermaut. ¿Con qué se llama Vermaut? Bien, ese es un excelente paso para responder mi pedido. Pero debido a que te niegas a darme más información por las buenas, lo harás a las malas. Jiren desde hace un rato sentía que el poder del individuo con el que hablaba superaba cualquier nivel normal de poder, así que Jiren decidió en no contenerse, así empezando una pelea. Jiren atacó primero, pero no por impulso, sino por eliminar a la amenaza que tenía enfrente. Su puño avanzó como un cometa, y el impacto fue inevitable. Pero Gore, al no ser ningún simple mortal, era un ser cargado de muerte, levantó su brazo oscuro, la eternidad negra cubrió su brazo. El puño de Jiren chocó directo con la hoja oscura de Gore, y el planeta entero tembló, las montañas se partieron como cartón desechado, el cielo se fracturó en ondas de choque. Pero Gore no se movió. Ni un centímetro. Los ojos de Jiren se abrieron apenas, esto claramente no era normal. ¿Pero qué? Ni siquiera se inmutó. ¿Quién es este sujeto? Realmente es tan fuerte como dice. Pensó Jiren en sus pensamientos, mientras procesaba el cómo su ataque no le hizo ni el más mínimo rasguño a su rival. Jiren atacó nuevamente, pero esta vez más fuerte y más rápido. Sus golpes eran sucesivos, cada uno capaz de destruir lunas enteras. Pero Gore bloqueaba cada uno de sus golpes sin esfuerzo visible, sin contraatacar aún, solo observando y midiendo. Tu fuerza es notable, para ser un mortal. Jiren recargó contra Gore, su energía explotó y una aura roja rodeó su cuerpo. El suelo se desintegraba bajo sus pies, ahora peleaba con todo, sin reservas. Gore finalmente atacó, con un solo movimiento, la hoja negra se extendió, y atravesó el aire como si cortara la realidad misma. Jiren logró esquivar el ataque a duras penas, pero una herida apareció en su hombro, pequeña pero profunda. Y lo peor, le dolía más de lo que debería. Tu poder no es para nada normal. Es incluso más grande que el poder de Topo. ¿Quién diablos eres exactamente? A mí, me conocen como, el carnicero de dioses. Vengo de otro multiverso, en una cruzada por exterminar la plaga conocida como los dioses. Pero eso no es de tu incumbencia, solo quiero saber en dónde está tu dios destructor. Jiren al oír su respuesta quedó sorprendido, y un fuerte escalofrío le recorrió por la espalda, pues el hecho de que Gore siguiese sin sufrir ningún daño real, Jiren comenzó a creer que las palabras de Gore eran ciertas. El carnicero de dioses es un título bastante intimidante, y se preguntaba cuántos dioses él había matado. La batalla continuó por un largo rato. Pasaban minutos, casi horas. El planeta donde ambos se encontraban comenzó a colapsar bajo el peso del combate, pero la diferencia se volvió evidente. Jiren estaba peleando al máximo, pero Gore solo se contenía. No liberaba todo su poder, no atacaba con intención de matar, solo presionaba, solo dominaba, hasta que finalmente Jiren cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su energía se estaba agotando, su cuerpo lleno de heridas. Gore se acercó lentamente, la hoja negra apareció frente al cuello de Jiren. Yo no tengo la costumbre de matar a mortales, pero si sigues entrometiéndote en mi camino, haré una excepción contigo. Entonces, ¿qué esperas?
Acaba conmigo de una vez. No lo haré hasta que me des lo que quiero. Dime, ¿en dónde está ese dios llamado Vermaut? Será el primero en la lista de todos los dioses destructores que voy a purgar. No pienso traicionar a mi dios. Tu dios forra mundos enteros sin piedad, porque él debería recibirla. Si no hablas, lo iré a buscar por mi cuenta, y cuando lo encuentre, todo este universo va a pagar por tu silencio. Esas palabras fueron lo que cambió todo, no miedo por sí mismo, sino que miedo por otros. Por inocentes, por mundos enteros. Jiren cerró los ojos, respiró profundamente y finalmente habló, con voz baja, pesada y dolorosa. Él está en el planeta del reino divino, en el sector Omega 7, ahí reside Vermaut. Después de la respuesta de Jiren, hubo silencio. Gore bajó lentamente su arma, no sonrió, no celebró, solo asintió. Eso era exactamente lo que quería, gracias. Gore se dio la vuelta, y caminó hacia la oscuridad del espacio, pero antes de desaparecer, le dijo una última frase a Jiren. Eres demasiado fuerte para ser un simple mortal. Pero tu fe ciega, te hace débil. No eres un dios, pero eres un creyente. Y los creyentes deben vivir, para ver a sus dioses caer. Debe vivir lo suficiente para que vean que sus dioses son una escoria que debe desaparecer, y que no les importa sacrificar mundos enteros por capricho, o por la excusa del balance. La oscuridad se abrió, y Gore desapareció del lugar, dejando atrás al guerrero más fuerte del universo. 11, derrotado, no por odio, sino por una verdad que no podía negar. Ese tipo, luchó contra mí y vivió para contarlo. Y lo peor es que no lo vi usar todo su poder. El carnicero de dioses. Creo que definitivamente los dioses no tendrán oportunidad contra él.